Aislados y desprovistos de vida humana, hay una razón por la que los bosques dan miedo de vez en cuando. Hay varios descubrimientos que demuestran por qué estos lugares asustan a mucha gente. Desde una lápida del siglo XIX hasta aterradoras cabezas de muñecas, aquí están las 20 cosas más espeluznantes que se encuentran en el bosque. Número 20. Lápidas del siglo XIX. Más árboles, probablemente más árboles. Eso es normalmente lo que verás en un paseo normal por el bosque. Pero en 2005, un vagabundo local llamado River Wolf descubrió algo inesperado mientras exploraba un sendero desafiante cerca de Bonnie Doon Road, un sendero aislado dentro de las imponentes secuoyas de Santa Cruz, California. Mientras caminaba, descubrió una lápida blanca tendida sobre un terraplén empinado. Al principio no le prestó atención, pero 7 años después, volvió a la extraña lápida. Esta vez, estaba decidido a aprender más al respecto. Descubrir una lápida en medio del bosque puede ser espeluznante, pero River rápidamente se dio cuenta de que hay mucho más en este espeluznante hallazgo. Marie Holmes era el nombre grabado en la lápida. River comenzó su investigación en la Biblioteca Pública de Santa Cruz, y su búsqueda lo llevó a las obras del historiador local Phil Reader y al Museo de Arte e Historia de Santa Cruz, que había estado trabajando en la restauración del cementerio Evergreen. Marie Holmes, como descubrió River, fue parte de la ola de personas que emigraron al oeste en el siglo XVIII para comenzar de nuevo. Es posible que Marie's headstone hubiera desaparecido décadas antes, posiblemente robada o extraviada durante los turbulentos años 60 y 70. Desafortunadamente, alrededor de 1920, un incendio destruyó los registros del cementerio de Evergreen, lo que hizo que la información sobre muchas tumbas fuera bastante escasa. Evergreen es un tesoro histórico que alberga los restos de diversas personas que dieron forma a Santa Cruz, desde gobernadores hasta trabajadores ferroviarios chinos y veteranos de la Guerra Civil. Dada su importancia, la lápida de Holmes fue recuperada y devuelta al cementerio Evergreen. Número 19. Los payasos de Greenville. A finales de agosto de 2016, Greenville, Carolina del Sur, se convirtieron en el inquietante epicentro de un fenómeno extraño, los espeluznantes avistamientos de payasos. Si bien no fue solo Carolina del Sur la que experimentó esta extraña moda, el estado recibió informes bastante inquietantes. Los residentes del complejo de apartamentos Fleetwood Manor informaron de múltiples casos de payasos amenazadores acechando en el bosque, intentando atraer a los niños con dinero y golosinas. No hace falta decir que fue un fenómeno inquietante. Los primeros informes surgieron alrededor del 21 de agosto de ese año, y varios niños afirmaron haber visto payasos en el bosque. Las descripciones de estos payasos incluían pintura facial escalofriantemente blanca, pelo rojo tupido, narices rojas y, a veces, incluso monos y guantes blancos. Es comprensible que los avistamientos causaran un pánico generalizado entre padres y residentes. El Departamento de Policía de Greenville tomó en serio estos informes, aumentó las patrullas e instó a la comunidad a mantenerse alerta. El jefe de policía Ken Miller declaró que las payasadas deben terminar. Es ilegal, peligroso, inapropiado y está generando preocupación en la comunidad. Lo que comenzó en Greenville no se quedó en Greenville. La espeluznante moda de los payasos se extendió rápidamente a otras partes de Carolina del Sur y más allá, llegando hasta Carolina del Norte y captando la atención nacional. Afortunadamente, a finales de 2016, parecía que el fenómeno se había resuelto por sí solo. El susto de los payasos de 2016 ahora es parte de la tradición local de Greenville y de muchos otros estados de los Estados Unidos. Si bien algunos creen que los supuestos avistamientos no fueron más que mentiras de niños que se inspiraron en películas y clips de moda en línea, también hay evidencia tangible de personas reales disfrazadas de bufones. Utilizando el anonimato que les brinda una cara completamente maquillada, muchos de ellos hicieron lo que quisieron. Número 18. Cráneo de perezoso de 11.000 años. En 2022, Kevin Atkins, de 36 años, tropezó con algo bastante espeluznante mientras cazaba con su suegro, Tony Hager. Mientras cazaban pavos, se toparon con una calavera de perezoso de 11.000 años de antigüedad. Atkins y Hagar estaban navegando por un arroyo de montaña,
pasando por encima de los escombros de una inundación reciente, cuando Atkins vio un objeto grande y fangoso en el arroyo. Al principio lo confundió con un cepellón y casi lo patea. Sin embargo, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que se había topado con algo con dientes molares. Lo recogió y se dio cuenta de que acababa de descubrir un cráneo de 13 metros cubierto de barro, arena y arcilla. Atkins publicó fotografías en línea y comenzó a investigar. Su pensamiento inicial fue que podría ser un cráneo de vaca, pero una investigación posterior, ayudada por búsquedas en Internet y aportes en las redes sociales, sugirió lo contrario. Resultó que lo que tenía en su poder era el cráneo de un perezoso terrestre gigante que vivió hace miles de años. Los expertos confirmaron que el cráneo pertenecía a un perezoso terrestre que vagó por América del Norte hace entre 5 y 11.000 años. Estas enormes criaturas podrían pesar más de 900 metros y crecer hasta 3 metros de largo. A partir de su última actualización, Atkins planeaba mantener el cráneo en un lugar seguro mientras contemplaba si fecharlo con carbono o donarlo a un museo. Número 17. 220 kilos de pasta. La pasta no tiene nada de espeluznante, pero todavía hay algo un tanto inquietante cuando te topas con una gran masa de pasta en medio del bosque. Eso es exactamente lo que experimentaron los ciudadanos de la tranquila ciudad de Old Bridge, Nueva Jersey, en abril de 2023. Un ciudadano preocupado de repente se topó con casi 220 kilos de pasta arrojadas misteriosamente en el bosque. No solo un tipo de pasta, sino que se descubrieron montones de espaguetis, ziti y macarrones con codo esparcidos en un área de 7 metros en el bosque local. El local que se topó con la pasta, la fotografió y rápidamente la publicó en línea. Por supuesto, lo primero que hizo la gente en Internet fue hacer bromas y memes sobre dicho montículo de pasta. Pero después de la ola inicial de bromas, muchos comenzaron a expresar su preocupación sobre cómo afectaría al medio ambiente local. Después de todo, la pasta fue arrojada cerca de una corriente de agua local, lo que podría afectar el suministro de agua local. Afortunadamente, el Departamento de Obras Públicas de la ciudad limpió rápidamente el desorden y retiró la pasta en aproximadamente 1 hora. Después de la limpieza, a los residentes se les hizo una pregunta: ¿quién arrojaría semejante cantidad de pasta al bosque? Finalmente se reveló que un hombre que limpiaba la casa de su difunta madre se había deshecho de la pasta. Los vecinos, deseando proteger su privacidad, mencionaron que estaba abrumado y no tenía otra forma de deshacerse de la comida. Los lugareños se compadecieron del hombre y decidieron dejar pasar el incidente. Supongo que esta historia resultó ser más saludable que espeluznante. Pero bueno, todavía tenemos más historias guardadas. Número 16. Las escaleras que conducen a ninguna parte. Ahora imagina que estás caminando a través de un denso bosque. Has estado pasando claro tras claro y de repente te topas con una escalera. Ni una casa, ni una cabaña abandonada, solo una escalera solitaria que conduce a ninguna parte. No importa lo que hagas, no podrás subir esas escaleras. Se ha informado que estas escaleras que conducen a ninguna parte aparecen en bosques de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Brasil, Alemania y Filipinas. Estas estructuras varían en apariencia. Algunas son antiguas y están hechas de piedra, mientras que otras parecen inquietantemente modernas y fuera de lugar. La historia de estas escaleras comenzó en Internet, concretamente en una publicación en un foro escrita por un usuario anónimo. Afirmó que, basándose en su experiencia explorando el bosque, nunca se debe abordar estas escaleras que conducen a ninguna parte. Algunos afirman que estas escaleras en realidad no conducen a ninguna parte, sino que conducen a otras dimensiones. Algunos incluso afirman que sus entradas al infierno eran evidencia de actividad extraterrestre. Incluso hay una anécdota espeluznante de Suecia en la que un hombre sintió un toque helado en su hombro cerca de una de estas escaleras, a pesar de que nadie estaba lo suficientemente cerca para tocarlo. Hay innumerables historias paranormales y sobrenaturales en torno a estas escaleras, y aunque no existe una explicación científica al respecto, tal vez sea más seguro evitarlas por completo. Número 15. Guarida del lobo. Enclavado en los densos bosques de Herlos, Polonia, son los restos de uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de la humanidad. Guarida del Lobo es un complejo construido en 1940.
justo antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Hitler, que a menudo se refería a sí mismo como el Lobo, hizo construir el complejo en una zona remota y densamente boscosa para mantener el secreto y la seguridad. El lugar fue fortificado con amplias defensas antiaéreas, campos minados y 3 zonas de seguridad para proteger a sus habitantes. El complejo incluye más de 80 edificios, entre ellos búnkeres, cuarteles y una central eléctrica, todos diseñados para sustentar a las entre 2 y 3 personas que vivían y trabajaban allí. Entre ellos se encontraban funcionarios de alto rango, soldados e incluso catadores de comida que analizaban las comidas de Hitler en busca de veneno. A medida que el Ejército Rojo Soviético avanzaba a finales de 1944, Hitler ordenó que se destruyera el complejo para evitar que las fuerzas enemigas lo utilizaran. Sin embargo, la robusta construcción del búnker hizo que no pudieran ser demolidos por completo. Y por eso hoy, los restos de la guarida de los lobos sirven como sitio histórico y museo. Los visitantes pueden explorar las ruinas que poco a poco están siendo recuperadas por la naturaleza y aprender sobre su oscura historia. Número 14. Casa abandonada. En una exploración reciente, Colin Smith hizo un descubrimiento escalofriante mientras exploraba una casa abandonada en lo profundo del bosque. Mientras se aventuraba a través de la estructura en ruinas, se topó con un gato momificado entre los escombros de la casa abandonada. Hoy en día, descubrir animales momificados en lugares abandonados no es del todo infrecuente. La momificación puede ocurrir naturalmente cuando el cuerpo de un animal muerto se expone al aire seco que evita la descomposición. Este proceso ha sido documentado en diversos entornos, incluidos áticos, sótanos y, en este caso, casas abandonadas. Sin embargo, a pesar de que esto es algo común, sigue siendo increíblemente escalofriante encontrarlos. El gato, que alguna vez fue una mascota querida, se quedó atrás cuando la casa cayó en mal estado. Ahora bien, esto es más desgarrador que aterrador. Con suerte, el pobre hombre no sufrió mucho antes de fallecer. Número 13. Casas con forma de bota. En 2022, los exploradores urbanos descubrieron por casualidad una casa con forma de bota escondida en lo profundo del bosque en el Reino Unido. Si bien no es más que una visión curiosa, también se ha relacionado con una canción infantil bastante espeluznante. Los informes sugieren que una mujer vivió en esta peculiar casa en la década de 1950 y durante las décadas de 1970 y 1980, los niños locales jugaban en ella. Ahora la rima es bastante corta. La rima se titula "Había una anciana que vivía en un zapato". A pesar de tener 4 líneas, sigue siendo bastante oscuro si lo analizas. Básicamente se trata de una anciana que vivía en un zapato con muchos niños. Les dio un poco de caldo sin pan, y bueno, la última línea podría ser demasiado inquietante para algunos, así que seamos vagos. La canción infantil, publicada por primera vez a finales del siglo XVIII, ha sufrido varias adaptaciones que reflejan los cambios sociales a lo largo de los años. Y el maletero bien. Si bien algunos especulan que la casa de botas podría haber sido parte de un parque temático o resort, sus orígenes exactos siguen siendo un misterio. Número 12. El pozo del escondite embrujado. Si vives cerca de Essex, quizás estés familiarizado con los cachés. Si es así, también existe una gran posibilidad de que estés familiarizado con una historia inquietante que lo rodea. La leyenda del Pozo Caches se remonta a principios del siglo XX, cuando Edwin Cash construyó el pozo para embotellar y vender agua rica en minerales. Desafortunadamente, el negocio fracasó y Cash falleció en 1931. Según la tradición local y la experiencia de los investigadores paranormales, su espíritu nunca abandonó el lugar. Quienes han visitado el pozo han relatado experiencias intensas en torno a él. Los cazadores de fantasmas afirman que el pozo y sus alrededores están perseguidos por varias entidades, entre ellas un hombre de uniforme, una mujer y hasta 20 niños. Estos espíritus supuestamente interactúan con los invitados, a veces tomándoles las manos o tirando de sus dedos. Incluso hubo quienes afirmaron que el solo hecho de estar cerca del pozo provoca las inexplicables ganas de llorar. Algunos incluso afirmaron que sentían una extraña compulsión de dañar a quienes los rodeaban.
Hay relatos de un típico caballero que se volvió violentamente agresivo después de un encuentro en el puente, alegando que sentía una necesidad incontrolable de dañar a otros. La reputación embrujada del efectivo también lo convierte en un destino popular para los buscadores de emociones y entusiastas de lo paranormal. Ahora, no sé ustedes, pero por mucho que me guste lo sobrenatural o lo paranormal, nada me convencería jamás de visitar este lugar. Número 11. El aterrizaje ovni en el bosque de Rendlesham. Si te aventuras en el bosque de Rendlesham, verás una extraña atracción en un pequeño claro, un pequeño modelo de ovni. Este mismo sitio es supuestamente donde aterrizó un ovni en diciembre de 1980. El 26 de diciembre de ese año, se dijo que los patrulleros de seguridad vieron luces inusuales descendiendo hacia el bosque alrededor de las 3 a.m. Inicialmente, pensaron que podría ser un avión derribado, pero resultó ser una nave espacial. En cambio, dos militares, John Burroughs y James Penniston, se aventuraron en el bosque e informaron haber encontrado un objeto metálico brillante con luces de colores. Penniston incluso afirmó que tocó el objeto y notó símbolos extraños en su superficie. Sin embargo, cuando llegó la policía local, solo vio luces de un faro lejano. Durante los días siguientes, la historia se volvió más extraña. El coronel Charles Halt, subcomandante de la base, documentó el incidente en un memorando dirigido al Ministerio de Defensa. Describió haber visto 3 depresiones en el suelo donde se avistó el objeto, marcas de quemaduras en los árboles y niveles de radiación más altos de lo normal. Halt fue testigo de 3 objetos parecidos a estrellas que realizaban rápidos movimientos angulares en el cielo. El incidente de Rendlesham ha suscitado numerosas teorías. Algunos, como el coronel Halt, creen que fue un avistamiento ovni genuino y que hubo un encubrimiento militar posterior. Otros, sin embargo, creen que los militares simplemente se sintieron confundidos por las luces del faro de Orford Ness o por una lluvia de meteoritos cercana. A pesar de décadas de investigación y especulación, el incidente del bosque de Rendlesham sigue sin resolverse. Nick Pope, un ex empleado del Ministerio de Defensa que reabrió el caso en la década de 1990, ha declarado que es uno de los pocos avistamientos de ovnis con pruebas corroborativas significativas, incluidos rastros físicos y numerosos relatos de testigos presenciales creíbles. Sin embargo, hasta el día de hoy, este caso sigue sin resolverse. Número 10. El adiós de un propietario. Este descubrimiento es más sincero que espeluznante, pero creo que merece estar en este video. Recientemente, un usuario de Reddit compartió un descubrimiento en su bosque local, una lápida para perros del siglo XIX. Escrita en inglés antiguo, la piedra dice: "Aquí yace Diminuto, el más pequeño, el más bonito y el más famoso de los Spaniel, que murió muy arrepentido el 14 de septiembre de 1804. Adiós, pobre. Tal vez si aquellos a quienes amo y que todavía mantienen un cariñoso apego te igualen". Muchos comentaron que en lugar de quitar la lápida y trasladarla a un museo, sería mejor simplemente mantenerla justo donde fue enterrada originalmente. Y, bueno, tal vez Tiny agradecería que su lápida no se toque. Número 9. Desenfoques. ¿Has oído hablar de los desenfoques? Los desenfoques son criaturas, o más bien entidades, que normalmente se describen como entidades sombrías y esquivas, que a menudo se ven fugazmente en áreas remotas y densamente boscosas. Si bien los avistamientos de manchas borrosas suelen ser anecdóticos, sin evidencia concreta que respalde su existencia, todavía hay muchos que creen que las manchas borrosas son reales. Debido a que los desenfoques a menudo aparecen confusos, borrosos, y tienen una apariencia de espejismo, es difícil verlos completamente en detalle. Hay afirmaciones de que, cuando aparecen, los borrones emiten una frecuencia de sonido que interfiere con la percepción. Otros afirman que, en lugar de meros seres sobrenaturales, los borrones son en realidad cambiaformas, y cuando los miras, estás mirando su forma borrosa en lugar de su apariencia real. A día de hoy, la información sobre estas entidades es bastante vaga. Nadie sabe lo que quieren, qué los sostiene, ni si son inofensivos o malévolos. Entonces, si has visto varias manchas borrosas en el bosque, tal vez deberías intentar desviar la ruta y evitar el bosque. Número 8. Deogen. Según un libro titulado Los niños del bosque encantado,
Publicado en 1937, el bosque de Sonian en Bélgica se convirtió en un lugar de horror cuando nadie tropezó con los restos carbonizados de niños pequeños. Los presuntos asesinatos en serie que involucraron a unas 80 víctimas nunca se resolvieron, lo que dio lugar a una gran cantidad de historias de fantasmas. Sin embargo, la exactitud de sus cuentas es objeto de intensos debates. Algunos creen que el número de niños probablemente fue exagerado, siendo potencialmente tan bajo como 8. Y la existencia del libro en sí es muy debatida. Ahora, se dice que los Olin comenzaron a aparecer después del escalofriante incidente. Estas entidades a menudo se describen como niebla, llenas de figuras sombrías que parecen observar y seguir a quienes se aventuran en el bosque. Los conductores han informado haber visto estas figuras, lo que les ha provocado desviarse de la carretera por miedo. En la era de Internet, Diógenes ha cobrado vida propia. Ya sea que los Ogens sean reales o no, las historias por sí solas son suficientes para provocar escalofríos. ¿Son los espíritus inquietos de los niños? ¿O algo aún más siniestro? Número 7. Ciervo fantasma. Si eres un cazador, o quizás un ávido excursionista o campista, existe la posibilidad de que ya estés familiarizado con el ciervo fantasma. Esta entidad parece sacada directamente de un libro de fantasía. El ciervo fantasma es un ciervo blanco. Sin embargo, no es un albino común y corriente el que carece de pigmentación. Se dice que esta criatura tiene una apariencia espeluznante y de otro mundo, a menudo descrita con ojos brillantes y un aura fantasmal. Se han reportado avistamientos principalmente en América del Norte, especialmente en los densos bosques del noreste de Estados Unidos y partes de Canadá. Un avistamiento notable ocurrió en Thurmont, Maryland, donde un excursionista describió haber visto un ciervo que parecía brillar y desvanecerse a medida que se movía. Ahora bien, claro, hay quienes creen que el ciervo fantasma no es más que un avistamiento exagerado de un albino. Después de todo, en condiciones de poca luz, la mente humana puede jugarnos una mala pasada fácilmente. Número 6. La Dama del Bosque. En el borde de un pequeño bosque en el pequeño pueblo de Otterden, Kent, hay una escultura de roble de 2 metros de altura envuelta en misterio. Esta es la Dama del Bosque. Esta estatua de roble de 2 metros de altura, que representa a una mujer con las manos entrelazadas y el vientre embarazado, se alza tranquilamente entre los árboles. Y a pesar de que existe desde hace décadas, todavía no sabemos mucho al respecto. Algunos dicen que el escultor de esta estatua fue un soldado local que regresó de la guerra en 1945. Sobrevivió a la batalla, pero cuando regresó a casa, regresó con su difunta esposa. Otros, sin embargo, creen que la estatua fue creada por un soldado polaco de la Segunda Guerra Mundial que estaba destinado en la cercana Otterden Place. Tal vez era una manera de honrar a su esposa en casa. La teoría más aceptada, aunque menos apasionante, data solo de los años 70. Cuenta la historia que un joven estudiante de carpintería encontró un roble caído y decidió practicar su oficio en él. A pesar de que la Dama del Bosque ha sido mencionada varias veces en las noticias locales, nadie se ha acercado a dar más información sobre esta escultura. Hoy en día, sirve como un hito en el bosque, adornado con varios collares y otros amuletos. Número 5. El aserradero Aldrich. Fundado por Hal Aldrich en 1903 como Aserradero Aldrich, comenzó a operar en 1905 y rápidamente se convirtió en uno de los productores de madera más importantes de la región. Sin embargo, pronto fue devorado por el fuego. Se recuperó rápidamente y en 1911 fue reconstruido una vez más, y en lugar de disminuir, la producción del aserradero se disparó a 1.500 metros tablares de madera por día. En su apogeo, el sitio de Aldrich empleaba a 500 trabajadores y la comunidad circundante creció hasta albergar entre 1.000 y 1.500 personas. Esta floreciente ciudad contaba con 200 casas de empresa, un hotel, una oficina de correos, una herrería, una estación de trenes, 2 escuelas, varias tiendas y salones. El molino continuó funcionando bajo Kirby Lumber Company después de un tercer incendio en 1919, pero finalmente sucumbió a la sobreexplotación del bosque circundante y la recesión económica de la década de 1920. Hoy en día, el aserradero no es más que una ruina fantasmal en medio de un bosque cubierto de maleza, reclamado por los árboles que una vez cortó y destruyó. Número 4. Sendero de cabeza de muñeca.
Imagina caminar hacia un sendero con el que no estás familiarizado. Estás acompañando a un amigo local y de repente te topas con cabezas de muñecas, docenas de ellas. Quizás esto sea una broma hecha por alguien de Atlanta, particularmente en el parque Constitution Lakes. El rastro de la cabeza de la muñeca es exactamente lo que parece. En lugar de árboles, te toparás con todo tipo de cosas extrañas en este sendero. El área era originalmente parte de South River Brick Company, que utilizaba mano de obra de presos a finales del siglo XIX y principios del XX. Después del cierre de la fábrica de ladrillos, el terreno quedó abandonado hasta que el condado de DeKalb lo compró en 2003 para crear un parque. Además de cabezas de muñecas decapitadas y otras partes de muñecas, se pueden encontrar otros artículos desechados en estos senderos: piezas viejas de bicicletas, botellas, televisores viejos. Sin embargo, son más que basura. Más bien, son casi como arte o recuerdos dejados por quienes fueron al sendero. Todos y cada uno de los elementos están organizados en un arte caprichoso, espeluznante o extraño, como por ejemplo, un dinosaurio de juguete de plástico con gafas de sol y un esqueleto de juguete en la boca, junto con un letrero que dice «Historia que muestra una y otra vez cómo la naturaleza señala. La locura de los hombres». Si bien la mayoría de las instalaciones de arte son más extravagantes que espeluznantes, no todos están dispuestos a ver las cabezas de muñecas decapitadas a lo largo del sendero. Número 2. El terreno de los demonios. En el corazón de Carolina del Norte, ubicado a unas 10 millas al sur de la ciudad de Silur, en el condado de Chatham, es un círculo árido. Este círculo, sin nada en él, se conoce como el terreno de paso del diablo. Ahora bien, el misterio de este lugar radica en el hecho de que a pesar de que la zona circundante es fértil, este círculo permanece desprovisto de vida. El suelo dentro de esta parcela perfectamente redonda es tan infértil que no crecerá allí ni una sola brizna de hierba o maleza, y cualquier vegetación trasplantada al círculo se marchita y muere rápidamente, sin importar los esfuerzos que se hagan para mantenerla viva. La razón detrás de este círculo es supuestamente porque es el terreno de juego del diablo. Cuenta la leyenda que esta enigmática zona es donde el mismísimo diablo viene a pasear por las noches. Según el folclore local, Satanás camina en círculo, contemplando sus planes para difundir el mal en el mundo. El intenso calor de sus huellas supuestamente quema el suelo, dejándolo sin vida. Además de que la vida evita este círculo, también hay otros fenómenos extraños relacionados con él. Los animales, especialmente los perros, muestran un miedo extremo y se niegan a entrar en el círculo, a menudo metiendo la cola y gimiendo si se les acerca. Según se informa, los humanos que intentan pasar la noche en el círculo experimentan un miedo y una locura abrumadores, impulsados a huir por algún terror invisible. Ahora hay algunas explicaciones lógicas que intentan desacreditar este extraño círculo. Algunas teorías sugieren un alto contenido de sal en el suelo, mientras que otras proponen que el área podría haber sido un antiguo sitio ceremonial de los nativos americanos. Sin embargo, hasta el día de hoy, el misterio del lugar donde pisa el diablo persiste. Número 1. Hoia Baciu. ¿Sabías que Rumanía tiene su propio Triángulo de las Bermudas? Pero en lugar de estar en medio del océano, está en medio del bosque. En lugar de desaparecer barcos y llanuras, se dice que el bosque de Hoia Baciu es el centro de fenómenos espeluznantes y actividades paranormales. De hecho, este bosque ha sido aclamado como uno de los bosques más embrujados del mundo. El bosque ganó fama por primera vez en la década de 1960, cuando Emil Barnea, un técnico militar, capturó fotografías de un objeto con forma de disco volador. Estas fotografías se consideran algunas de las pruebas ovni más creíbles jamás tomadas. Lo que siguió fueron fotografías de figuras fantasmales y siluetas inexplicables. Muchas personas que se adentran en el bosque experimentan síntomas físicos extraños, como náuseas, dolores de cabeza e incluso quemaduras en la piel. También hay informes frecuentes de sentimientos de malestar, ansiedad y la sensación de ser observado por algo invisible o intangible. Los investigadores han especulado que áreas específicas dentro del bosque pueden servir como puertas de entrada a otras dimensiones. Estas teorías se ven alimentadas por los frecuentes avistamientos de luces extrañas, caídas repentinas de temperatura
y fallos de funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Algunos creen que el bosque podría ser una morada temporal para los espíritus o un pasadizo para las almas. Y así, hasta el día de hoy, el bosque de Oya Baishu mantiene su reputación de ser uno de los bosques más embrujados del mundo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.